bienvenidos. Ya pasamos al Ecuador de la sección competitiva Zona Cine. Hoy habéis visto Animal, una película bastante intensa. En el centro de la mesa está su director, Fernando Galiu. Espero haberlo pronunciado bien, ¿no? Valió. Vale. Y parte del equipo artístico y también productor José Alonso. Él va a presentar un poco la película y va a presentar también al reparto antes de comenzar el turno de preguntas. Gracias por asistir. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. A ver, empezamos antes que nada para presentar a la gente que está sentada hoy acá, que es el equipo entero. No hay nadie más de producción en esta película, ni de distribuidoras. Fran Ronger, que es el músico de la película, el compositor. Tenemos a Sara Herranz, que ya la han visto. A Georvis Martínez, que es el productor principal. A Bárbara Hermosilla. José Alonso, que es el productor. Fidel Betancourt y Coco Díaz. Bueno, creo que la película es una película que genera reacciones buenas y malas. No me importaba mucho eso porque es la clase de película que me gusta a mí ver o hacer. Y sobre todo provocar en el espectador, ya sea buenas o malas reacciones, al fin y al cabo. Que no sea una película sobria ni indiferente ante el espectador. Sé que hay gente que la va a odiar y está muy bien eso porque hay para todos los gustos y gente que le parece interesante. Ya está, creo que con eso es suficiente. ¿Alguien quiere romper el hielo? Hacer la primera... Sí. Hola, buenas tardes. Te quería preguntar de qué idea partís para la película, porque empieza de una manera, continúa de otra y acaba de otra. ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es el germen? Gracias. De nada. El germen fue básicamente la escena de la violación. O sea, donde todo desencadena la historia, básicamente. Me parecía un buen punto para tomar partida de la situación que había. Después fui un poco para atrás y quería ver qué clase de persona podría ver esa situación y reaccionar como reacciona Javier en la película. O sea, sin entrometerse, sin hacer ninguna clase de acción ante lo que estaba viendo. Y a mí siempre me interesó el tema sexual, o sea, la sexualidad de la gente, qué clase de personas y qué clase de cosas consume la gente en internet, a nivel pornográfico, por supuesto. Y básicamente eso. O sea, me parece, siempre parto de una imagen a la hora de escribir, o sea, no tengo una narrativa así, una idea global de la película ni historias. Me gusta empezar por una situación que me parezca atractiva y a partir de ahí empiezo alrededor de eso a crear la historia. ¿Alguien más? Sí. Una pregunta para el actor protagonista. ¿Cómo ha sido duro meterse en ese personaje? Que ha sido un personaje brutal, el avance del personaje. Cuéntame un poquito de tu personaje, que me interesa mucho. Mira, creo que todos los personajes son duros, ¿no? Para meterse ahí, ya que son personajes. Pero sí, este personaje, aparte de duro, ha sido súper interesante y como era interesante la propuesta que me hacía Fernando, pues entonces eso alivió la dureza de entrada en el personaje. Sí que hay que estudiar bastante porque es un personaje que va definitivamente a caer al final y entonces empezar a romper ahí barreras, digamos, sociales y morales para seguir los instintos. Y bueno, hay que romper un poco uno con lo que tiene, ¿no? Todos tenemos esas barreras y esas máscaras y empezar a meter el dedo y profundizar. Y cuando crees que has llegado entonces al fondo, pues entonces dices, bueno, mira, no es tan difícil tampoco. Somos animales todos al final. Gracias. Nada, a ti. Buenas, antes de nada enhorabuena, me ha gustado la película, es una pregunta para el director. No me ha quedado claro una cosa y es el tema de, bueno, la novela que escribe él, en el momento que se la da a su madre, no sé si ahí está claro que él tiene un poco claro lo que le va a pasar o bueno, Sí. ¿qué sentido tiene? Sí, es un poco la idea. O sea, la película, además creo que todo el mundo percibe que vaya hacia algo totalmente
malo. O sea, creo que no cabe duda de eso. La historia se desarrolla en el primer momento como algo muy sobrio, muy oscuro y sabes que va a terminar mal. Y eso también lo percibe el protagonista. O sea, el momento en que agarra el cuchillo y se lo pone a ver, ya sabes hacia dónde va la historia. Y la idea era un poco esa, de repente que cuando ve la historia terminada, que justo da con el momento en el que van a ir a la sierra, por un momento se le pasa por la cabeza, que igual esa historia queda ahí encerrada en su casa y nadie la lee. Entonces, claro, decide ser la única persona que conoce, básicamente, que es su madre, aunque no la vea nunca. Gracias. Y otra pregunta, no sé, esto es por curiosidad, no sé cuántos días tardaríais en rodarla en total. Bueno, fue un poco largo y un poco corto. Largo porque todos trabajamos todavía, y en cosas que no tienen nada que ver con esto, como siempre. Y son muchas horas, o sea, Bárbara también trabaja 9 a 10 horas por día, yo igual, Geo también está trabajando, todos hacíamos cosas. Y de repente era juntarnos en 4 horas por día a hacer escenas. Era así, o sea, nunca tuvimos jornadas de 8 y 10 horas, imposible. O sea, juntarnos todos era imposible. Y generalmente las escenas de los parques por la noche eran a las 2 de la mañana en pleno verano, 2 horitas o 3, hacerlas y seguir. Y días de filmación fueron 17, contando una media de 3-4 horas por día, no más. La sierra fueron 2 días, 4 horas cada una, por ejemplo. No fue mucho más. O sea que fueron 4 horas por día, pero eran pocos días también, inclusive. Y realmente el equipo era esto. O sea, no teníamos ni luces, ni cámara, que era yo, ni sonidista, ni nada. O sea, éramos 2 personas en el equipo y 3 actores o 4 por toma. Lo que ves ahí es lo que hay, no hay nada más que eso. Pues gracias, Emilio. Nada. Bueno, enhorabuena por la película. Gracias. Y yo quería preguntar qué tipo de cámara has utilizado para el rodaje. Usamos la Blackmagic Pocket Cinema Cámara. Es una cámara que justo salió en el momento que estábamos haciendo el guión y cuando la vi, claro, es que es el sueño de cualquier persona. O sea, ya lo ven, lo que fuimos a ver la cámara. Es una película y es con una cámara de 1000 euros. Es que no es nada. Tienes que tener mucha paciencia con el etalonaje y el proceso de postproducción porque es una cámara que graba en RAW. Son archivos muy, pero muy pesados y hay que tener espacio para hacerlo y un ordenador potente. Pero la verdad que lo vale. O sea, lo hacen en cine y es increíble cómo se ve. A la hora de hacer la película, ¿te planteaste en algún momento alguna vocación de venta o comercial o simplemente una especie de ejercicio para aprender o hacer tu primera película? ¿Cómo? Otra vez, perdón, que no te entendía hacia dónde ibas. Si a la hora de plantearte la película, voy a hacer hacerla. la película, ¿tenías alguna vocación de ir más allá, de venderla, de distribuirla, que sea los cines, o simplemente de voy a hacerla y... Hombre, vamos a ver? fue prácticamente hacerla, ¿no? Porque sentís que el tiempo pasa, o sea, no vas a conseguir nada si no lo haces vos y tenés que tirarte, tenés que hacerla. O sea, y fue, la verdad, juntarse con un grupo de personitas que conocías, otras no, hacerla, pasarla bien, hacer algo que nos guste, o sea, que nos apasione, porque no teníamos compromiso con nadie para hacer dinero. Entonces es lo que te gusta, no tenés compromiso con nadie para decir después rendir cuentas a nadie. Que después la película pueda llegar a funcionar o no, es una película complicada, o sea, no es una película para todos los públicos, definitivamente. Pero bueno, siempre hay público que le va a interesar estas historias, ¿no? Si sale en cine, genial, pero es algo muy complicado. Hombre, mi sueño es realmente que la gente pueda acceder a verla. No me importa ya después si se puede hacer en cine o no. En cine gana, por supuesto. Pero yo con una plataforma digital que la gente pueda acceder, ya está. O sea, es un orgullo para nosotros tenerla en algún lado, que la gente acceda a verla. Aquí. Sí, buenas. Quería preguntar si hay alguna reflexión o una lectura concreta con la violencia machista, es decir, si hay alguna intención. No, o sea, es algo que la gente siempre pregunta, si esto va sobre la violencia de género o si... no, para nada. O sea, son situaciones que pasan en la vida y esto no toma una postura social ni política sobre qué clase de personas son ni nada. No creo que vaya por ir a la película. O sea, es un thriller y que el mero hecho de que una persona de repente pueda ser violenta, pues está. O sea, no tomó esa postura de denuncia social ni nada. O sea, de hecho... creo que queda claro que a Laura, perdón, ahora estoy haciendo Bárbara, tiene cierto puntito por esas situaciones violentas, tal vez no llevas al extremo, ¿no? Porque de repente cuando Javier está teniendo sexo con ella y le da un par de hostias, ella disfruta. Pero claro, hasta
hasta qué punto, ¿no? O sea, una cosa es empezar con unas hostias pequeñas y otra cosa es ir a donde va el personaje de Fidel, Martín. O sea, que ya es un poco extremo, por supuesto. Entonces, no tiene ninguna postura de denuncia social, ni mucho por eso, ni mucho menos. Hola, buenas. Buenas. Quería hacer un comentario, Sí, claro. voy a separar, y una pregunta. El comentario es que si lo que has explicado lo habéis hecho entre vosotros, con esas dificultades añadidas de rodaje, solo que felicitaros. Gracias. Se ve talento, hay talento, la fotografía, hay momentos que me han apasionado visualmente. Y ahí va la pregunta. Quería preguntarte cuáles son tus referentes como directores, porque me han pasado por la cabeza muchos. Igual no coincidirán los que me dirás con los que yo tengo en la cabeza, pero ahí, no sé, me ha fascinado algunas cosas de esta película, la verdad. Enhorabuena a todos. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que para nosotros, para empezar, es eso. O sea, de repente verte en Málaga una película tan chiquita y llegas a Málaga y te dicen, ¿quién es tu jefe de prensa? Y yo me miro a la Bárbara y cuando llegamos el jueves pasado al festival y decimos, jefe de prensa, o sea, estamos nosotros nada más, o sea, no hay gente. Y claro, la gente, o sea, claro, es que venimos de algo que nunca hicimos nada en el medio. Entonces de repente cuando llegas a Málaga y ves que todo el mundo tiene su equipito armado y ya un poco aceitado, ¿no? Sobre cómo funciona un festival, sobre qué clase de cosas tenés que hacer, clases de cosas no, es un poco flipante, ¿no? Porque te tenés que acostumbrar a esta clase de cosas. Que hay un protocolo, por así decirlo, de un festival. Y bueno, Málaga es un festival importante, encima no es un festival pequeñito que decir, bueno, la gente es más improvisada. Entonces, claro, de repente estamos viendo que es un honor estar acá adentro, ¿no? Además de que ya lo sabíamos que era Málaga, disfrutás otra clase de cosas. Y los directores que me interesan, bueno, como verás, soy mucho de la parte visual. O sea, me gusta mucho que narrar con imágenes. A mí el diálogo en muchas películas puede gustarme, o sea, no discuto que no. Pero me encanta que las acciones sean las que cuenten historia y que no se expresen a través de pensamientos verbales los personajes. Entonces los directores que me interesan a mí generalmente son esos, los que realmente destacan por la parte visual, que son los clásicos que todo el mundo conoce y admira seguramente y hasta están cansados de escucharlos, que son desde Hitchcock, Kubrick, Sergio Leone, inclusive David Cronenberg, que es muy visual también, muy enfermo con sus historias, Lynch, por supuesto, Bergman con los primeros planos de los rostros que filma siempre. Hay miles. Cine oriental me gusta mucho, por supuesto, ahora que está de moda el cine oriental, porque tiene las mejores historias ahora mismo en lo que hacen las películas, y básicamente eso. Pero se me ocurren, ahora no digo todos, pero hay muchísimos más, pero seguramente esos son los que desde que empecé a estudiar cine y a hacer cine cuando tenía 18 años son los que me marcaron, por así decirlo, en ese momento. Y se nota. Gracias. Pues mira, yo mientras que alguien más tiene una pregunta. Como trabajé 17 días durante pocas horas, pero me imagino que también ensayaréis algo, ¿no? ¿Teníais el guión muy cerrado o improvisasteis? Y cómo fue un poco la composición de esos personajes, ¿no? Porque son personajes un poco también límite o extremos, ¿no? Esa obsesión que tienen. El guión está bastante cerrado, no hubo improvisación en ese sentido, o sea, creo que estaba toda la historia escrita. De hecho, sabía mucho más porque la película final, el corte final duraba 2 horas y 5 y la película duraba 40. O sea, que hemos quitado muchísimo que se grabó, que no quedó, porque le restaba. Sí, de hecho, Sara, puse tu escena de llorando, porque Sara acaba de llegar, o sea, no tuvimos ni tiempo de ver mostrársela a ella, así que hay cosas que no sabe. Pero la película sí duraba mucho más. Así que no le diga nada, por favor. Queremos hacer una versión extendida con los 200 minutos estos. No, que el guión estaba muy cerrado y la verdad que casi no hubo ensayos. No hubo ensayos en absoluto porque no había tiempo. Es que era siempre, ¿podemos ensayar? Y Bárbara estaba trabajando y Fidel estaba trabajando y era como siempre querer hacerlo y no poder. Y era siempre todo cañero. O sea, nunca hubo un descanso de así de decir, bueno, tuvimos una lectura de guión nada más, entera, entre todos. Y después algunas cositas antes de empezar a filmarlas las probábamos, a ver cómo quedaban, a ver cómo iba a ser el tono de la escena y tal, pero no hubo ensayos, o sea, eso no tuvimos tiempo, nos hubiera gustado, pero también es verdad que, y lo tuve la suerte, porque también es un tema, ¿no?, de cada actor, cómo le gusta abordar un personaje, que eso ya después te lo pueden decir ellos,
que no cuestionaron mucho los actores el personaje que tenían cada uno de ellos. O sea, y eso me gustó, porque no tenía ganas de empezar a crear un historial de por qué hacían lo que hacían y por qué eran como eran, o sea, no tenía ganas de ir por ahí. Y tuve la suerte de que ellos tampoco me lo pidieron. Y si bien tenían dudas y preguntas sobre ciertas escenas, las abordaron tal cual ellos les parecía que era lo correcto. Y tuvimos la suerte de que, o sea, hacíamos sintonía en eso. Pero bueno, no sé si Fidel o Bárbara pueden expresar más sobre eso, que son los que, o Geo, que son los que tuvieron ahí... Habla vosotros. ¿Empiezo yo? Adelante, sí. Hola. Sí. Bueno, los personajes, pues sí, bueno, yo la primera vez que, bueno, nada más antes de ir al casting ya había leído el guión, porque Fernando me mandó el guión por mail, ya lo tenía escrito cuando hizo el casting de mi personaje. ¿No se oye? ¿Hola? No. ¿Se me oye? Sí. ¿Sí? Hola. Ahora sí. Bueno, pues eso, que yo tuve acceso al guión completo antes de acceder al casting. Y sí que he de decir que bueno, cuando leí el personaje de Laura me impactó bastante porque es un personaje muy alejado a Bárbara. Entonces eso por un lado me llamó la atención y por otro lado pensé ser capaz de hacerlo. Y bueno, cuando fui al casting me ayudó mucho conocer a los dos actores que yo sí que estaban cogidos ya, a Geo y a Fidel. Enseguida hubo conexión, entonces yo creo que también en una película sí es muy importante con quién estás trabajando y la relación que empieza en ese momento entre actores, porque escenas de sexo, de violencia, creo que es muy importante sentirse a gusto haciéndolas, y aunque suene extraño, pero hubo mucha confianza y yo en ningún momento me sentí inhibida o miedo, o sea, fue todo como muy rodado y al final salen cosas que luego las ves y dices, madre mía, lo que ha salido. Y nada, fue un trabajo, pues eso, fueron pocas horas, fue también que no lo ha dicho Fernando, pero o sea, hubiéramos tenido tiempo de ensayar y eso, lo que pasa que también él quería llegar a Málaga, o sea, eso hay que decirlo, todo será como un sueño, como si, bueno, andar en la película a Málaga, ojalá que llegue a Málaga, pero claro, todo a contrarreloj, porque rodamos 2 meses de verano, o sea, 17 días sueltos, y había luego todo el montaje, el proceso de montaje, de música, tal, y era muy a contrarreloj, entonces no dio tiempo a ensayar mucho. Sí que ensayamos un poquito la escena de la violación, sí. Esa sí que la ensayamos, porque lo bueno que de Fernando es que como él había escrito el guión y era el director, tenía como la película ya hecha en su cabeza, entonces nosotros simplemente era escucharle y ver lo que quería, porque lo tenía muy claro, es una persona que tiene muy claras las cosas, entonces era escucharle, ver lo que quiere y tuvimos suerte que más o menos hicimos lo que él quería y dejo ya de hablar. Opino lo mismo. Bueno, de hecho la película estuvo a punto de no llegar porque no se cargaba. Sí, de hecho la mandamos el último día y llegó por los pelos. Llegó por los pelos. Pues, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna curiosidad, algún comentario o algo? Gracias por venir. O sea que para nosotros el premio de esto es estrenarla en un cine con gente y bueno, guste o no guste, ver gente que está viendo nuestra película, lo que hicimos entre 5 personas. Es el sueño. Y la actividad de los festivales es un poco eso también, mostrar unas películas que están un poco en los márgenes también un poco de la industria y a ver si después si tienen también suerte y tienen recorrido por otro sitio, ¿no? Sería lo ideal. Ojalá. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia y si hay suerte nos vemos mañana en la siguiente. Gracias.